Aquí vamos con la palabra del Señor esta mañana y tenemos la lección. Recuerden que hemos estado estudiando las mujeres piadosas en la Escritura y esta mañana estamos viendo a Noemí y el título de la lección dice desconsolada y bendecida. Desconsolada y bendecida, como que es un contraste allí, ¿verdad? Estar desconsolada quiere decir, hermano, que se siente sola. Una persona que se siente desamparada, que se siente como que ya no hay esperanza de nada. Está desconsolada. No pueden consolarla a tanta tribulación que tiene. Y dice al mismo tiempo, y bendecida, bendecida. Y hay veces que nos encontramos nosotros en esa situación cuando parece, hermanos, que las puertas se nos han cerrado. Pero hay que reconocer que somos un pueblo bendecido, pase lo que pase. Suceda lo que suceda, la bendición de Dios no se aparta de nosotros. El Señor es fiel a sus promesas y Él está con nosotros. Vamos a ver esta mañana una de las historias que son las más hermosas de las historias que jamás han sido escritas. Es una buena historia, la historia en el libro de Ruth. Ahí está. Comienza con dificultades y pérdidas y termina, hermanos, con alegría y con esperanza. Y nos muestra cómo Dios obró a través de los acontecimientos que no eran muy agradables, pero acontecimientos que tuvo que pasar Noemí para cumplir su promesa de redención. La promesa del Señor es siempre proveer redención, proveer beneficio para su pueblo. Y esto es lo que Él hizo con Noemí, lo que vamos a ver esta mañana. Contribuir aquí yo también. Amén. Así que vamos a estar viendo esto. Hoy vamos a explorar este libro de Ruth. Y el libro de Ruth es una historia romántica. Muy, muy hermosa historia. Se trata de Ruth y de Boaz. Yo siempre digo, en inglés se dice el hombre se llama Boaz. Y me gusta decir en español Boaz en vez de Boaz, pero el correcto nombre en español es Boaz, ¿verdad? Bueno, se trata de Ruth y Boaz. Ellos son los caracteres principales en este libro de Ruth. Y vamos a ver esta mañana, no tanto esta pareja central de este libro, sino vamos a verlo por la perspectiva de Noemí, la desconsolada suegra de Ruth. Ella nos recuerda, hermanos, que debemos reconocer la provisión de Dios y al reconocer la provisión de Dios, confiar en su cuidado, pase lo que pase. Déjeme leerle la historia. Se la voy de la Biblia misma. Voy a leer hasta un poquito. No le voy a leer todo el capítulo. Todo el capítulo, no todos los 4 capítulos de Ruth, pero el principio. Si quieren seguir conmigo, voy a leer el primer capítulo de Ruth. Para que tengan bien la historia. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, note bien cuándo sucedió esto, que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, Éfratos de Belén de Judea. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí
unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Quileón, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó que en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en mi vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habéis vosotras de esperar hasta que fuesen grandes? ¿Habéis de quedarse sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotros? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Y respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y allí seré sepultada. Así haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Amén. Ahí está la historia, el principio de esta historia, lo que ha sucedido con Noemí. Noemí y su esposo Elimelech vivían en Betlén durante este tiempo de los jueces, dice. Recuerden que en el tiempo de los jueces, cada quien hacía lo que le daba la gana. De que no había orden, no había ley. Era un tiempo difícil. El libro de Jueces, que es antes de este, nos cuenta todas las historias, ¿verdad? De puros pleitos, de puras batallas y cómo fue arreglándose las cosas, la situación. Al punto de que Dios trajo un hambre terrible sobre el pueblo de Israel. Un hambre, una cosa como ¿cómo se llama la otra palabra? Un famine. Sí, en español, hambruna, una hambruna. Bueno, un hambre que hubo y no había comida. Me estaba recordando, estaba leyendo ayer de cómo están las cosas en Gaza ahora por la guerra de Israel. Dicen que la gente está muriendo de hambre, que no hay comida para ellos. Y luego las trocas que entraban con comida para ayudar a los palestinos, Israel le ha cerrado la puerta. Y entonces ha llegado este hambre terrible allí. No hay la gente, las Naciones Unidas no hayan cómo arreglar ese asunto y están entre eso. Me recordó de esto mismo, de cómo estaba el hambre en Judá, en el pueblo de Israel.
a tal grado que Noemí y su esposo Alimelec tuvieron que salir con sus 2 hijos y dijeron, nos vamos de aquí. Y se fueron a Moab, un pueblo idólatra, un pueblo que no conocía de parte de Dios, pero ellos con aquel hambre y aquella desesperación salieron de entre su país y se fueron a este lugar para buscar la manera de existir. Y hay veces que cuando hay la necesidad busca uno cómo puede existir, ¿verdad? Y se fueron ellos, entonces salieron de entre esto a causa de aquella hambre y los obligó a estar en Moab y allí estuvieron. Pero dice la escritura ahí, como leímos, que al poco tiempo falleció su esposo. Falleció el esposo de Noemí. Y estuvieron ella y sus 2 hijos. Sus 2 hijos crecieron, se casaron, de que estuvieron ahí como 10 años. Cada uno se casó, los 2 hijos, y luego también ellos fallecieron. Y Noemí se sintió, es aquí donde Noemí, aparte de que se le había hecho una carga pesada salir de entre el pueblo de Dios, salir de Belén y estar allá en costumbres diferentes, fue difícil, pero le esperaba algo mucho más grave. Y le llegó ese momento cuando perdió no solo a su esposo, sino a sus 2 hijos. Imagínese la desesperación. Con razón dice aquí Noemí, desconsolada, desconsolada. Se encontró en esa situación y, hermanos, pasó por cosas muy, muy difíciles. Llegando a este país, pero le esperaba, hermanos, aún algunas cosas muy diferentes. Después de que murieron, quedó ella con sus 2 nueras solamente. Y la situación con nueras no es siempre agradable, ¿verdad? Las suegras tienen una fama muy mala hoy en día. Yo no sé por qué. Hay suegras muy buenas, hay suegras muy agradables, hay suegras muy amantes, pero en común las suegras tienen mal reputación, de que son muy entremetiches, de que quieren gobernar al hijo, aunque la hija, la nuera ya quiere hacer otras cosas. Bueno, ¿para qué nos metemos en eso, verdad? Pero bueno, pero aquí esta situación como que era diferente. Cuando Noemí quiso separarse de sus 2 nueras y les dijo, vuélvanse a su gente, vuélvanse a su gente, yo me voy. Me regreso a la gente mía, ustedes vuelven. De que lloraron ellas, a voz alta, clamaron altamente, en voz alta, clamaron y dijeron, no nos podemos despedir de ti. No nos alojamos de ti, hasta que Noemí entonces les rogó y cuánto, y entonces ya una de ellas dijo, bueno, yo me regreso. Y hay una historia aquí, hermanos, que estas dos nueras eran hermanas. Viendo la historia, aunque aquí en la Biblia este libro no lo cuenta, pero viendo otras cosas, eran hermanas carnales ellas, que se habían casado con estos 2 hermanos. Y eran de familia real. Pero una cosa que cuando vemos aquí la separación, y yo encontré aquí una cosa como que se une con el asunto. Eran 2 hermanos, Abel y Caín, y hubo separación. Eran 2 hermanos, Isaac y Jacob, y hubo una separación. Y ahí hay ciertos casos en la escritura donde hay hermanos que hay la separación y son destinos completamente distintos. No vamos a entrar en la historia de eso, pero algo que encontré allí muy interesante para ver esas cosas. Pero estas 2 hermanas, entonces una se separa de Ruth, de Noemí, y Ruth se queda con ella. Y me encantan esas palabras con las cuales ella se despidió. O despidieron a Orfa y ella dijo, yo no te dejaré. Nunca te dejaré. Aunque haya estas cosas, haya pasado todo esto, que no haya esperanza, yo me quedo contigo.
Estas palabras últimas que leí son palabras que yo he usado a través de mi carrera casando gente. He casado como, bueno, más de 500, no 500, más de 5,000 parejas a través de los años. Más de 5,000, yo como 5,030 por ahí así más o menos parejas que he casado. Y siempre uso estas palabras. Siempre, no me ruegues que te deje o que me separe de ti, porque donde tú vayas yo iré, donde tú vivieres yo viviré. Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Es una unión, algo especial para un matrimonio. Pero entonces Ruth le dice a Noemí estas palabras y se queda con ella. Se queda, dice, nada nos va a separar. Orfa estuvo de acuerdo, se fue, pero Ruth se queda determinada. Aquí yo voy a seguir. Noemí tenía una esperanza. Noemí tenía esperanza de alguna forma que algo más iba a suceder. Recuerden, la historia del libro de Ruth, como dije al principio, es una historia romántica y se trata de como llega Ruth a este lugar y se encuentra con Boaz. Allá entra la historia de cómo fue que él era de la parentela y que la parentela entonces podía, las costumbres antiguas era de que un pariente podía tomar la responsabilidad del esposo que había fallecido. Bueno, la historia está un poco compleja y cómo sucedió, pero se cumplió aquello. Y Ruth encontró un esposo, entonces cuando encontró el esposo, hubo provisión para Noemí también. Noemí entonces ya se encontró con más felicidad, se encontró bendecida porque alguien abrió camino. ¿Quién abrió camino? Dios. Dios abrió camino. Dios fue quien la dirigió y cuando llegaron a los campos dice que llegaron a unos campos donde estaban levantando la cosecha de cebada. La escritura dice cebada, que es el barley lo conocemos en inglés, cebada. Y otras historias dicen que era como recoger maíz o trigo, algo así, pero aquí dice cebada. Y bueno, ellos llegaron y ella comenzó, porque la costumbre era que los que pescaban dejaban una parte para los pobres, para aquellos que no tenían otra forma, y venían recogiendo entonces. Ella comenzó a recoger. Con mucha humildad, con mucha modestia, ella se arrimó allí y comenzó a recoger las espigas que sobraban. Y entonces Boaz la vio y la reconoció y ya comenzó allí el romance. Y la historia puede ser una historia de Hallmark, una Hallmark movie. Al final de todas las cosas, se casan y tienen un hijo. Obed, le llaman Obed. Y este hijo viene a ser entonces para Noemí la promesa que ella esperaba. La promesa que no pudo tener con sus hijos, con sus nueras, pero ahora esta nuera que venía a ser como una hija verdaderamente, en vez de una nuera, allí se cumple la promesa que ella esperaba. El amor y la fidelidad de Ruth, aquí hermanos, son tan evidentes en este libro que podemos pasar por alto cuánto amó y cuidó Noemí a la gente que Dios había puesto alrededor de ella. No se trata entonces solamente de la historia del amor de Ruth y Boaz, sino viendo a Noemí como ella cuidó a las personas que Dios puso a su alrededor, a pesar de su dolor. A pesar de su dolor, ella pudo soportar, ayudar, hacer todo lo que era posible para Ruth y para todos los que estaban alrededor de ella. Fíjense, en el primer capítulo, en una forma desinteresada, ella dio libertad a sus nueras. Le dijo, pues háganos lo que ustedes quieran.
Yo no las obligo a que se queden conmigo, yo no las voy a obligar a que ustedes me mantengan. No, eso les dio libertad. Se preocupó más por el beneficio de ellas que por el de ella. En el capítulo 2, después de que Ruth insistió viajar a ella a Belén, recuerden que Ruth estaba acostumbrada a las costumbres de los moabitas, un pueblo idólatra, un pueblo pagano, un pueblo que no tenía temor de Dios. Y Noemí se preocupó tanto que aprendió, le aconsejó, la enseñó en todas las costumbres del pueblo de Dios. Yo no sé a qué punto ella fue convertida. Ruth se convirtió a ser el del pueblo de Dios, reconocer a Dios. No sé si fue mientras estaba casada con uno de los hijos o hasta después de que se fue con Noemí. Pero Noemí se preocupó. Dice la Escritura que ella la instruyó. Le dijo, mira, las costumbres allá son estas, tú tienes que ser de esta manera, tú tienes que comportarte de esta manera delante de la gente. Y se preocupó por ella, para que ella encontrara la bendición de Dios también. En el tercer capítulo vemos que Noemí reconoció el plan de Dios y dejó a un lado su propio dolor. Su propio dolor lo dejó a un lado para ayudar a unir a Ruth y a Buz. Y se unieron ellos. Y luego vemos allá, en medio de su dolor, su pérdida y su necesidad, Noemí y Ruth, hermanos, encontraron el consuelo y el propósito de su relación. Dios tiene un propósito. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y hay que encontrarlo. Hay veces se nos dificulta encontrar ese propósito. A veces decimos, ¿qué es mi propósito aquí? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que Dios va a hacer conmigo? Hay veces es difícil. Pero ellas en medio del dolor lo encontraron. Y ahí está un secreto para nosotros. Hay veces que vienen las dificultades. Bueno, Cristo dijo, en este mundo va a tener tribulaciones. Pero tener ánimo porque yo he vencido al mundo. Entonces, en esa esperanza es que nosotros también tenemos que, hermanos, aún en medio de las dificultades, en medio del dolor, estar seguros de que el plan de Dios se va a cumplir. Que Dios va a cumplir su propósito. Él sabe nuestro futuro, Él es fiel. Y hermanos, Ruth y Noemí se brindaron esa fidelidad, ese apoyo fiel. Fue un apoyo mutuo y eso los ayudó. Su historia nos desafía a nosotros a amar activamente a otras personas, sin importar el dolor en que estemos pasando. Yo me he encontrado con gente que están amargas. La vida los ha tratado mal. Los familiares los han tratado mal. Las amistades los han abandonado y están amargados a causa de sus pruebas, a causa de las dificultades que han pasado. Y hermanos, los hacen muy difícil para uno tratar de hacer amistad con ellos. No quieren nada, no quieren nada. Nosotros no podemos dejar que nuestro dolor, que nuestras ofensas, que lo que alguien más nos ha hecho a nosotros afecte nuestra relación con aquellos que Dios pone en nuestros medios. Hay que estar libres de todo eso, hermano, y solamente Dios es el que puede hacer eso con nosotros. Ellas experimentaron esto de parte de Dios y Dios las ayudó a seguir adelante. Dios sana. Dios es el que sana nuestro corazón cuando permitimos que su amor fluya a través de nosotros hacia otros. Siempre hemos dicho, ¿usted quiere que Dios lo ayude a amar a sus enemigos? Ore por ellos. Ore por ellos. Y cuando comenzamos a orar por ellos, cuando comenzamos a preocuparnos en amor por ellos, entonces ya comienzan las cosas a cambiar, porque Dios es el que se encarga de ello. Y esto trae gozo a nuestras vidas. En este capítulo de la historia de Noemí podría
resumirse mejor con las palabras de su bisnieto, David. Fíjate, esto fue que cuando Dios le dio el hijo a Ruth, Obed vino a ser abuelo del rey David. El rey David. Bisnieto. Yo sé lo que son los bisnietos porque ahora ya tengo mi primer bisnieta. Pero bueno, este bisnieto escribió estas palabras y parece como que se resume muy bien la historia de Noemí en estas formas. Dice la escritura escrita por David: por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y cambiaste mi ceniza en alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. El Salmo 30, versos 5, 11 y 12. A veces se compara Noemí con Job. ¿Recuerdan Job? La historia de Job. Perdió todo. Porque podemos ver aquí como Dios no solo restauró a Job, sino que restauró también a Noemí. Perdió todo. La desconsolada, habiendo perdido todo, fue restaurada. Como lo hizo con Job, lo hizo con ella. Y en su soberanía, en su amor, Dios había provisto de una manera en la cual Noemí pudiera tener lo que ella necesitaba y tener alguien que le fuera de herencia o para traer herencia a su descendencia, o cómo traer descendencia a ella y a su esposo, a sus hijos, que se había terminado todo. Pero hubo en la esperanza, se lo pudo traer por Obed, ¿verdad? Y siguió allí. Con nosotros, hermanos, con nuestros ojos puestos en el Señor y nuestro amor puesto en el Señor con nuestro corazón completo, oiga, también podemos ser parte del plan soberano de Dios aquí en la tierra. Podemos ser parte. Ella fue parte por el amor que tenía a Dios, por la consagración que ella tenía en Dios. Ella pudo ser parte en el plan de Dios para Ruth y para Buz y para Obed y luego para el rey David. Lo que quiero que notemos aquí, hermanos, que no siempre se trata de nosotros. ¿Entiende? No siempre se trata de mí. Se trata de los demás. Se trata de hacer el bien a aquellos que Dios pone delante de nosotros. Se trata de que nosotros nos esforcemos por alguien más. Yo siempre le he aconsejado a personas que están en necesidad, primeramente, ora por alguien más que tiene otra necesidad. Deja de estar pidiendo por la necesidad tuya por un tiempo y ora por alguien más y verás que la mano de Dios va a obrar en ti. Si tú buscas el bien de alguien más, el bien tuyo viene enseguida. No se trata solamente de nosotros, se trata de aquellos que Dios pone en nuestro alrededor. La historia esta, hermanos, describe de una forma muy hermosa cómo Dios cuidó con providencia de Noemí en su pérdida, en su amargo dolor, redimió lo que ella había perdido y renovó su alegría, renovó su esperanza. Sin embargo, hermanos, estos últimos versos nos muestran el mayor alcance de su plan, un plan glorioso. La familia de Noemí y Ruth, todas las generaciones futuras, hasta usted y yo, todas las generaciones futuras serán bendecidas. Bendecidas. ¿Por qué? Porque de allí vino el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nuestro amado Salvador Jesucristo. Obed, el amado nieto de Noemí,
se convirtió en el abuelo del rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. El tiempo revelaría. Las tribulaciones de Noemí eran parte de una historia mucho más grande. La obra redentora de Dios. Podemos estar contentos. ¡Qué bendición! Con razón, Noemí, desconsolada, pero bendecida. Bendecida. Cuando venga, hermanos, la dificultad, cuando venga el tiempo de desconsolación, cuando se sienta desesperado, recuerde, Dios tiene un plan. Y su plan dice que es no para hacernos daño, sino para bendecirnos, para prosperarnos, para hacernos bien. Ahí está la promesa del Señor. Amén. Padre, gracias por esta tu palabra. Gracias que podemos ver en esta mañana, Señor, que a través de todo lo que sucede en la vida, por más difícil que pasen las cosas, por más terribles situaciones en las cuales nos encontremos, tu promesa es, Señor, que tú nos levantas, que tú nos sacas, Señor, y que tú nos das la victoria. En ti somos más que victoriosos. En ti somos conquistadores. En ti, Señor, somos vencedores. Gracias, Padre, por la esperanza, la redención. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, que cada día encontramos tu gracia, tu misericordia y que podemos seguir adelante, Padre. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que podamos siempre ser contados entre el pueblo tuyo, bendecido continuamente. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén, amén. Aleluya. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias. Aleluya.